Estimados amigos, nuevamente en Plataforma Democrática, el programa que desde un punto de vista plural e ilustrado nos permite ver, analizar, conocer los distintos aspectos de nuestra realidad nacional. Como recordamos a todos ustedes, este programa se transmite por el canal VHTV de Cable Más y las redes sociales de la Coordinadora Republicana. Esta semana, como todos ustedes saben perfectamente, se ha producido un cambio en el Consejo de Ministros. Tenemos una nueva premier al frente del gabinete que reemplaza a Bellido. Por lo tanto, la temida confrontación que nacía a partir de una moción de confianza como respuesta a una censura que el Parlamento Nacional estaba poniendo en marcha, se disipa en el corto plazo y tenemos nuevamente un gabinete conformado por quien otrora fuera presidenta del Congreso, por cierto, en circunstancias muy particulares, incluso anómalas, y eso va a ser objeto del análisis. Buenos días, Víctor Andrés. En esta oportunidad no contamos con Juan Cheput, que por razones de fuerza mayor está ausente. Sin embargo, quisiéramos contigo comentar cuál es la primera impresión que causa este recambio en el gobierno, en las filas del gabinete. Tenemos un gabinete remozado con nuevas figuras y la idea es esto. Aparentemente se ha producido una suerte de baja en la tensión que había llegado a un punto muy alto de acumulación, siendo esto peligroso para el país sin duda, pero la pregunta es si el nuevo gabinete de la señora Vázquez insufla a los peruanos las garantías, el sosiego que el país necesita en este momento. Eso es lo que yo quería conversar contigo. ¿Qué te parece a ti, Víctor Andrés? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo muy cordial. Bueno, en realidad, yo creo que el señor Bellido le ha hecho un daño tremendo al gobierno. Un gobierno que venía con problemas ya, un gobierno que venía con cuestionamientos, con dudas sobre su legitimidad, sobre su elección. Y claro, y pone a Bellido que lejos de apaciguar las aguas, las agita. Y pone pues a impresentables como Béjar o como Maraví, etc. Y entonces durante 65 días han agitado muchísimo el ambiente, tan es así de que el dólar se disparó, ahora ha empezado ya a bajar, y le ha causado un daño tremendo a la estabilidad, a la tranquilidad pública, y ha puesto muy nerviosos a los agentes económicos dentro y fuera del país, que han hecho que en estos 65 días y antes hayan salido del país o hayan muchas personas refugiado en el dólar, y eso hizo pues que evidentemente el dólar, como ya lo dije, haya subido tanto, ¿no? Ya está bajando, parece. No sé hasta cuándo, pero está bajando. Eso es un buen signo, es un síntoma. El síntoma económico se siente rápido y se afecta con mucha facilidad. Y Bellido causó esos problemas. Ahora, ido afuera Bellido, Bellido fuera del gobierno, sin que se entere prácticamente, porque hemos visto ya algunas declaraciones de algunos ministros y el propio Bellido que se han enterado prácticamente por el periódico o por un WhatsApp, o en el caso del ministro de Cultura, Ciro Gálvez, no lo dejaron entrar a Palacio. Él entraba a Palacio para una reunión ministerial y resulta que no lo dejaron entrar porque ya no era ministro. O sea, con todos esos antecedentes uno se da cuenta que este es un gobierno que no guarda las formas, que no tiene ningún tipo de cortesía protocolar, diplomática o política o consideraciones democráticas, porque despacha a los ministros pues prácticamente por WhatsApp, algo inédito en el Perú. Y lo que ha dicho el señor Ciro Gálvez es algo peor. Ha dicho que en 65 días del ministerio, 3 veces habló con el presidente de la República. O sea, todos sabemos que hay consejos de ministros una vez a la semana, y eso está planteado desde la época de Castilla en el siglo XIX, pero también hay lo que se llaman los acuerdos supremos,
Una cosa es el Consejo de Ministros, donde la gente se reúne y debate temas que vinculan al Consejo de Ministros, y de ahí salen los llamados decretos supremos con voto aprobatorio del Consejo de Ministros, que son decretos supremos que afectan a varios sectores del Estado. Pero también hay otros decretos que solamente afectan a un sector, a un ministerio. Y esos decretos o esas resoluciones supremas que son del manejo propio del sector, de cada sector de manera individual, no se discuten en el Consejo de Ministros, se discuten en lo que se llama Acuerdo Supremo. O sea, se discuten en lo que, en las reuniones semanales que tiene que tener el presidente de la República con el ministro del ramo. Por ejemplo, un día a la semana, miércoles en este caso, en épocas anteriores era el viernes, se reúne el Consejo de Ministros, pero el resto de la semana el presidente de la República tiene que tener acuerdos supremos con cada uno de los ministros. ¿Por qué? Primero, porque el presidente de la República es el jefe del gobierno, no es el ministro de Estado. Y en segundo lugar, porque hay muchos decretos supremos, por ejemplo, o decretos o resoluciones supremas que requieren la firma del presidente. Entonces, ¿cómo el presidente va a firmar algo si no se le ha explicado de qué se trata? Si no ha participado exactamente en el tema, ¿cómo puede firmar? Porque hay resoluciones que llevan siempre la firma del presidente. Cuando la resolución no lleva firma del presidente, bueno, está a nivel ministerial, la firma del ministro o viceministro, etc. Pero cuando es suprema, o sea, cuando el jefe supremo del gobierno, del Estado, interviene o es algo que afecta al Estado o al gobierno, tiene que firmar el presidente de la República. Y entonces la pregunta es, ¿cómo lo firma si no se le ha consultado nada? ¿Cómo sale un decreto firmado por el presidente si no pasó por acuerdo de Supremo? Entonces, estas dos metodologías, el Consejo de Ministros y el Acuerdo Supremo, son fundamentales. Que parece que el Consejo de Ministros parece que sí hay, no sé si todas las semanas, pero hay, pero el Acuerdo Supremo parece que no hay. Porque de acuerdo a lo que declaró el señor Ciro Gálvez al día ayer en un programa de televisión con Milagro Leiva, no había acuerdos supremos, no hay acuerdos supremos. Entonces, ¿quién maneja el sector? ¿Quién maneja el sector? Y si vemos, como ha declarado el señor ministro flamante o inflamado del Interior, Barrenzuela, de que él ha sido nombrado por su partido, entonces de repente el acuerdo supremo es con su partido, no es con el presidente. Y eso sí sería sumamente grave. Eso es sumamente grave. En resumen, creo que este Consejo de Ministros es menos impresentable que el anterior, pero sigue teniendo tres figuras impresentables que tienen que deshacerse de ellas porque le están haciendo daño al gobierno. La señora Mirta Vázquez es mejor que Bellido, es menos confrontacional, no es la panacea, no es la persona ideal para un cargo de esta naturaleza, y menos aún en este momento, pero al lado de lo otro, al lado de Bellido, que era un petardista, payasesco, pues evidentemente la señora Mirta Vázquez entra con buen pie, con buena imagen, entra con buena aprobación, pero los que la han visto y la han tratado de cerca en el Congreso pasado, saben perfectamente bien que es una mujer también de poco consenso y bastante arbitraria. Pero en fin, veamos qué pasa. Bueno, sí, claro, hay que darle el beneficio de la duda. Es importante un poco confirmar lo que las tendencias económicas, que son a veces jueces abstractos, que reaccionan ante los giros políticos. El hecho de que el dólar haya iniciado una tendencia leve, pero tendencia a la baja, significa que por lo menos hay una aceptación mayor por parte de la nueva ministra en relación a la anterior. Y eso indudablemente debe significar el avanzar precariamente, lentamente, hacia una estabilidad que es fundamental para el ejercicio de cualquier gobierno. Sin embargo, debe quedar claro también que la señora Vázquez, por sus antecedentes, por sus declaraciones, es tan radical como Bellido y compañía. Pertenece a un grupo político casi en extinción, el llamado Frente Amplio del señor Arana, que tuvo durante su actuación en el Parlamento, tanto él como su representación, su bancada,
una posición radical frente a los distintos temas del país. En consecuencia, si alguno cree que se ha librado del extremismo y que las propuestas en materia económica y social o educativa o de salud ya un poco se alejan del horizonte, creo yo que esto no será así. Tengo yo la impresión, y coincido contigo en esto, Víctor Andrés, que las formas, los modales, el estilo ha cambiado, pero que las esencias, la naturaleza política del gobierno en absoluto se ha movido, por lo menos de gran cosa. Y por lo tanto, enfrentamos los mismos peligros para la estabilidad democrática, la gobernabilidad y el régimen basado en instituciones, como es el que todos queremos defender y que constituye la República, como todos sabemos. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar en las próximas semanas con Mirta Vázquez y su gabinete? Es verdad que hay ministros problemáticos. Esto va a significar una nueva tensión con el Congreso Nacional, a tu juicio. Hay condiciones para que nuevamente se produzca una polarización entre quienes quieren, de acuerdo a la actual Constitución, tener la eventualidad de dar la confianza al gabinete recién estrenado, o por el contrario, negarla, en cuyo caso se produciría la famosa crisis total de gabinete, de la cual ya hemos conversado en otra oportunidad. ¿Cómo ves tú el panorama en los próximos días, sobre todo previos a la visita obligada que el gabinete tiene que hacer al Congreso de la República para presentar el plan de gobierno y recabar la confianza de la representación nacional? Víctor Andrés. Ahora, aquí hay una cosa que es interesante observar. La señora Vázquez, Mirta Vázquez, ha sido presidenta del Congreso, es cierto, pero también es cierto que si bien conoce un poco lo que se llama mayéutica parlamentaria, también es cierto que es una mujer que aplaudió el cierre del Congreso. Claro, por eso la eligieron presidente. Así es. Y no votó a favor de la vacancia de Vizcarra. O sea, primero no votó. Respaldó a Vizcarra totalmente y además pedía que Vizcarra regrese. Entonces, con esos antecedentes, la pregunta es, ¿no querrá ella hacer lo mismo ahora que está en el otro lado del mostrador? Si estando en el mostrador del Congreso, en el mostrador del Congreso, en el lado del Congreso, en el mostrador en el lado del Congreso, no lo defendió, la pregunta es, ¿por qué lo defender ahora que está en el otro lado? Claro, es una muy buena pregunta. Es una cosa clarísima, ¿no? Es decir, ella da la casualidad que en muy poco tiempo va a estar a ambos lados del mostrador. En el mostrador del Congreso y en el mostrador del gobierno. Cuando estuvo en el mostrador del Congreso, apoyó el cierre del Congreso, apoyó al gobierno que cierre el Congreso. Ahora que está en el gobierno, ¿va a apoyar al Congreso a que no cierre? No, pues, va a apoyar al gobierno para que cierre el Congreso. Eso es una cosa elemental. Y eso es lo que va a pasar, creo yo. Por eso es que no hay que fiarse. Por eso es que yo creo que hay que aprobar la norma que está en insistencia, que le pone algunos candados a la cuestión de confianza. Pero candados, además, que necesitaba, es decir, candados que hay que ponerlos porque, para que no salga otro Vizcarra más adelante, no porque los necesite necesariamente, sino porque hay gente como el señor Vizcarra y sus abogados y algunos miembros del Tribunal Constitucional, uno de ellos ya fallecido, que aceptaron la negación fáctica como una realidad, cuando en realidad había más que negación fáctica, había habido una aceptación positiva, una aceptación probada, una aceptación no fáctica, sino real. Entonces, con todas estas cosas, la verdad que yo creo que esa ley tiene que aprobarse lo más pronto posible. Bueno, sí, efectivamente, está corriendo ya el plazo. Como todos sabemos, el presidente la observó, era previsible, pero de acuerdo a la práctica constitucional establecida así en el Código Político, en la Constitución, ante la negativa del presidente a promulgar la ley, la promulgación corre a cargo del presidente del Congreso, pero para eso tiene que haber un voto llamado de insistencia, donde los parlamentarios reunidos en pleno deciden por una mayoría calificada, ¿no?, ratificar el proyecto como una ley, y entonces la mesa directiva, la presidenta del Congreso, es la encargada de la promulgación y ordenar su publicación en el Diario El Peruano, y se convierte en ley.
Ahora, claro está, el gobierno, a través de sus representantes, tiene la potestad de deducir contra esta ley, ya no proyecto, sino ley válida, ley en marcha, una suerte de demanda de inconstitucionalidad para que lo vea el tribunal. Aunque vamos a ver cuáles serían los antecedentes. Es cierto de que la mayoría de la cual el señor Ramos, recientemente fallecido, hecho lamentable, claro está, le daba una mayoría de 4/3 de modo claro para tomar ese tipo de decisiones. Y ellos convalidaron una cuestión de confianza, perdón, ellos validaron totalmente amplia, sin restricciones. Ellos decían que el texto constitucional daba pie a una constitución sin ningún tipo de modulación, sin ningún tipo de restricción ni límite, cosa que por cierto es sumamente cuestionable, porque como tú sabes, Víctor Andrés, amigos que nos escuchan, todo poder constitucional, y esa es la razón de las constituciones, es que el poder no sea absoluto, sino limitado, controlado, porque el poder absoluto es lo más contrario a un régimen constitucional. Recuerden ustedes que las constituciones se inventaron justamente para poder punto final al poder absoluto de los monarcas europeos que ejercían su poder sin ningún tipo de condicionamiento. Por lo tanto, la cuestión de confianza, como cualquier otro poder, tiene que estar regulado, acotado dentro de los márgenes de la propia racionalidad. Y hablando del tema, creo que sería bueno un comentario sobre este proyecto que ha presentado la bancada de Juntos por el Perú, que es el socio más importante del gobierno y que tiene una bancada parlamentaria pequeña, pero ahí está, para que se dejen casi sin efecto y se neutralice la llamada cuestión de confianza, que ya estaría en trámite con esta ley que el Congreso aprobaría en los próximos días, pero al mismo tiempo también se pueda neutralizar el artículo segundo del artículo que señala, el inciso segundo del artículo que señala que el presidente vaca por determinadas razones. Una de ellas la famosa incapacidad moral permanente, ¿no? Esto que es un recurso supremo pretende también inclusive sacarlo, hasta donde yo he podido leer el texto del proyecto, de una condición que se decida a través de un voto directo y pueda someterse a un trámite de acusación constitucional, ¿no? Con lo cual entonces cambiaría radicalmente la figura. ¿Qué te parece esta posibilidad? ¿Esto es aceptable, no aceptable? ¿Cuál es tu punto de vista sobre la materia? Bueno, Ángel, me estás haciendo una pregunta de un cirujano experto Sí. a un hombre que coloca la anestesia. No es Ya. mi especialidad. O sea, A ver, bueno, yo no soy constitucionalista, yo soy amante de la Constitución, que es diferente. Tú sí correcto. eres constitucionalista, yo no. Sí. Yo soy un amante de la Constitución y un practicante de ella. No, ok. Y, Sí, pero parecería que esto ¿origina balance o en el fondo no? a ver, mira, a ver, y corrígeme, pues no puedo estar equivocado. La vacancia presidencial, la vacancia por incapacidad moral, es algo muy viejo en la Constitución, ¿no? Yo creo que la primera fue Siglo en XIX. 1839, ¿no es cierto? Sí, sí, la Constitución Y de Gamarra, claro que sí. en la 39, pero 1839, pero inclusive antes de eso, en la del año 1823, algo se decía porque inclusive se le vacó a nada menos que a Ribagüero, ¿no es cierto? Cierto, cierto. Presidente Ribagüero, José de la Ribagüero y Sánchez Boquete, Fue mariscal. destituido por eso. Así es. Es decir, y se le destituyó, ¿por qué? Porque siendo el presidente de la República, creyó conveniente, como sabía que no podíamos derrotar al ejército español, que era más importante que el peruano en ese momento, Bolívar no había llegado, San Martín se había ido, él empezó a tratar con los realistas, el virrey, quiso llegar a acuerdos con los españoles. Y eso lo tomaron mal los patriotas y decidieron en el Congreso destituirlo. Es decir, en una especie de incapacidad moral o incapacidad o traición a la patria, en fin, hay muchas teorías sobre eso. Pero en todo caso, lo que quiero decir con esto es que esta es una vieja institución que está en el constitucionalismo peruano desde casi de la República. Entonces tiene casi 200 años. Entonces la pregunta es, ¿por qué vamos a cambiarla?
si en 200 años o en menos de 200 años, en 190 y tantos, solamente ha funcionado 3 veces. 3 veces. Bueno, con Ribabuero, si lo contamos, con Billingham después, y luego Fujimori y Vizcarra. 3 veces si descartamos a Ribabuero, si no, serían 4. En 200 años, o sea, cada 50 años, se ha producido un hecho que ha merecido una vacancia presidencial. Entonces, no es una cosa usual, no se usa constantemente, no se invoca constantemente, no se recurre a ella constantemente. Es eventual, es una válvula de escape para una salida a una crisis política. La pregunta es, ¿qué pasaría si al Perú le toca un presidente borracho, como le tocó al Ecuador en un determinado momento con Arosemena? ¿Qué cosas van a hacer? ¿Cómo se le vaca? ¿Cómo se le saca a un presidente borracho? Que se orina en la Plaza de Armas, digamos. Es decir, ¿cómo se le saca? O se le deja allí. Ese es el problema. Entonces, esta es una válvula de escape. La válvula de escape que en el Perú no ha sido esta, evidentemente. La válvula de escape para las crisis, a veces no tan crisis, a veces fomentadas, a veces camufladas de interés político partidario, han sido los golpes de Estado. Los golpes de Estado han sacado a gobiernos durante muchos años, eso sí, muchísimas veces, durante 200 años, muchísimas veces, quizás 20 o 30 golpes de Estado o hasta 40 golpes de Estado, para salir de una crisis a veces creada por ellos mismos, por los propios golpistas, para poder llegar allí, al poder. Entonces, claro, pero como ya no hay los golpes de Estado, ¿cómo sacas tú o cómo tú reemplazas a Fujimori que se fugó el año 2000? El año 33, cuando mataron al presidente Sánchez Cerro, no había vicepresidentes. Y el mariscal Benavides, que era general en ese momento, era jefe de la Plaza de Lima, fue a Palacio, se sentó en el despacho presidencial y dijo, bueno, que el Congreso se pronuncie. Claro, el Congreso, ¿a quién iba a elegir? A Benavides presidente, por supuesto que ya estaba sentado, con sus tropas afuera. ¿Qué cosa iba a hacer? ¿Sacarlo? ¿Cómo? Bueno, lo eligió presidente y se quedó 6 años en el poder. Mariscal Benavides. Entonces, Fujimori se fue el año 2000. ¿A quién ponía? Si no había vicepresidentes, uno había renunciado y otro estaba, bueno, era parte de lo mismo. Y además tampoco tenía poder, tampoco tenía respaldo, renunció. Uno renunció antes y uno renunció en ese momento, en esos días, en esas horas. Bueno, eligieron a Paniagua. Entonces, esas crisis, cuando se producen, tienen que tener una solución. Y la solución está en este artículo que se invoca, insisto, en 3 veces en 200 años. Y entonces, luego vino Vizcarra. Vizcarra yo creo que es el caso más emblemático, ¿no? Porque es una crisis provocada por él mismo. Él es el que se adelanta, él es el que crea la crisis, él es el que cierra el Congreso y se aplica un cierre del Congreso muy novedoso también en la Constitución actual y en la anterior, muy novedoso porque tampoco estaba previsto en otras constituciones. Y claro, él se adelanta, cierra el Congreso, crea una crisis y un Congreso que lo había apoyado, un Congreso que lo había elegido, un Congreso que lo había colocado la banda presidencial físicamente, el Congreso le había colocado la banda presidencial, a ese Congreso él lo cierra después, gobernando 5 meses con decretos, como un dictador, sin oposición, y después con un Congreso que aparentemente era suyo, pero que lo vacó. Lo vacó porque encontró en él una serie de inmoralidades y una serie de gestos, de arrebatos y de empujones a cual estaba sometiendo al Congreso constantemente. Entonces, claro, ese es el tema. Eso, cambiar el tema de la vacancia, anularla o poner el candado que quieren, me parece que es un error. Y además, como bien sabes tú, mi querido Ángel, son 2 cosas diferentes. Una cosa es la vacancia y otra cosa es la cuestión de confianza, que es una figura diferente y que se aplica para otros momentos. O sea, la cuestión de confianza es a pedido del gobierno. La vacancia es ante un hecho
raro, extraño, Así es, anómalo. Una inconducta del presidente de la República. Son dos cosas diferentes, ¿cierto? Inclusive que no tiene nada que ver con el gobierno. Por supuesto, ha respondido muy bien, ese es el concepto, son dos instituciones distintas. Mira tú, la vacancia por incapacidad moral no es una válvula de escape. La válvula de escape en un sistema presidencial es el recambio del Consejo de Ministros. Recordemos inclusive, eso tú lo sabes perfectamente, mejor que yo, la época del primer Belaúnde. Las tensiones que hubo entre el Congreso y el presidente de la República, entre el gobierno y el Parlamento Nacional, hacía que los gabinetes fueran cayendo sucesivamente. Pero recuerda que al final, el último gabinete fue del gusto de la mayoría parlamentaria. Creo que el que encabezó Choal, si es que mal no recuerdo, que fue el último gabinete, lamentablemente ya habían desgastado tanta la institución que vino el golpe de Estado en la madrugada del día siguiente. Parlamento, creo, gabinete que duró un día apenas, si te das cuenta. Pero digamos, el mecanismo es, si no te gusta la línea gubernamental, tú no te tumbas al presidente, sino te tumbas a los ministros y cambia, y el gobierno, el presidente cambia su gabinete. Correcto, eso es un poco la dinámica en un sistema presidencial como el nuestro. Quiero hacer una precisión o un alcance, abundar un poco en lo que tú has dicho, ¿no? En el primer gobierno de Belaúnde, la mayoría la hicieron, porque no la tenían, dos alianzas, el APRA y el audrismo, claro, que habían sido enemigos antes. Hay que recordar que Odría metió a la embajada colombiana 5 meses y medio, lo tuvo encerrado ahí sin dejarlo salir de la embajada colombiana. Odría y ahí a la torre y cercó la avenida Arequipa. No podías cruzar por ella porque estaba cercada de tropa vigilando que no asome ahí en la torre, porque que no ponga un pie en la calle, porque lo arrestaban y lo llevaban pues al panóptico, ¿no? Etcétera. Entonces, estos dos enemigos acérrimos se dan cuenta que si se unen en el Congreso del año 63, hacen mayoría. Y eso pasó. Se unieron e hicieron mayoría. ¿Para qué? Para perjudicar a Belaúnde. Y efectivamente lo que tú dices es que cada 5 meses censuraron a un ministro. Ministros de la categoría de Francisco Mirquezada Canto Arias, de Cueto Fernandini, de Oscar Treyes, de Alaisa Escardó, en fin, es decir, grandes ministros fueron censurados por ese Álvaro Landini. Paniagua. Era ministro de Agricultura, ¿no? Ministro de Educación. Educación, creo, sí. Paniagua. No, perdón, de Justicia. Paniagua, de Educación fue después. Y entonces, con todos estos antecedentes, digamos, se agitó mucho el Parlamento. ¿Y qué pasó al final? Belaúnde citó a Palacio de Gobierno, a Haya y ahí salió el gabinete conversado, que lo presidía Osvaldo Erceyes. Tiene razón. Osvaldo Erceyes es el famoso gabinete conversado, que fue el último, en realidad el penúltimo, porque el último duró horas solamente, ¿no? El último gabinete conversado, y ese gabinete conversado, evidentemente, salió de esa reunión. Yo contaré en otros momentos las anécdotas de esa conversación larga que tuvo Belaúnde con Aya La Torre y con Odría, sus adversarios en Palacio de Gobierno, y de ahí salió el gabinete conversado de Erceyes, que era un médico muy prestigioso, presidente de Beneficencia Pública de Lima, un hombre que no tenía hijos, había adoptado unos hijos, un hombre de una gran bondad, de una gran calidad humana, y fue un gabinete más conversado y más o menos que terminó bien. Lo que pasa es que ya era tarde, lo que tú dices. Era tarde. Ya había habido demasiado desgaste y había habido inclusive una devaluación del sol. Era muy tarde, la oposición había sido muy dura, y si bien es cierto, ese gabinete conversado fue una primavera, pero no llegó al verano. Pero recuerda que habiendo una mayoría y con todo el rechazo, la acrimonia que había, la mayoría parlamentaria APRA 1 no se atrevió, no usó la vacancia presidencial, con lo cual
estamos un poco diciendo que este es un instrumento que no se utiliza si es que no hay ninguna causa objetiva. O sea, Belaúnde en ninguna de su trayectoria podía tener muchas diferencias políticas con el Parlamento, pero no había ninguna incurria de tipo personal que lo descalificase para asumir el cargo del presidente. Esa es la gran diferencia. Dos cosas, muy bien, dos cosas para añadir. En primer lugar, efectivamente, la mayoría aprodrista pudo vacarlo, porque esas normas existían en esa época también. Claro, pudo vacarlo, claro. Y no lo hizo, ni lo pretendió hacer. Nunca lo pretendió. Así es, nunca lo pretendió, ni siquiera se mencionó. O sea, la vacancia es algo que no se ha usado nunca, ni nadie ha recurrido a ella. Eso es lo que hemos dicho ya. O sea, nunca se le ocurrió hacer eso, a pesar que era su enemigo y hubiese querido, por supuesto, vacarlo en cualquier momento, pero no fue parte de ninguna agenda. Pero por otro lado, por el lado de Belaúnde, claro, no tenía ese instrumento que tiene ahora, la cuestión de confianza para disolver el Parlamento, no lo tenía, pero sí tenía la Fuerza Armada, que era muy usada en esa época para cerrar el PAN. Y a Belaúnde la Fuerza Armada le pidió que hiciera el Parlamento. Cierto. Los belaundistas le pidieron que hiciera el Parlamento. La gente que votó que quería Belaúnde y que no quería al APRA y al Odrismo juntos, pedían, vociferaban, cierre el Congreso. Cierre el Congreso. Lo mismo que según Vizcarra le gritaban a él también en la calle. Se lo gritaban a Belaúnde, cierre el Congreso. Y Belaúnde nunca lo cerró. Nunca se le ocurrió cerrarlo. Y la Fuerza Armada apretaba un botón, cerraba el Congreso en 24 horas. Y no lo hizo. Pero hubo una cosa parecida en Uruguay con José María Bordaberry. Claro. Y Bordaberry, Belaúnde no cerró el Congreso y vino un golpe de Estado. O sea, los militares dijeron, o cierras el Congreso, y como no lo cerró, dijeron ya, ahora te votamos a ti, nosotros vamos a asumir el gobierno y cerrar el Congreso. Y así fue. Como tú no lo cierras, lo cierro yo. Y en el caso de Bordaberry, él dijo, bueno, si los militares me piden que cierre el Congreso, lo voy a cerrar. Y lo cerró. Y cerró el Congreso Bordaberry y gobernó sin Congreso. Pero después pagó ante la historia. Acabó detenido y juzgado. Entonces, esa es la historia entre Bordaberry y Belaúnde, que era Bordaberry también un gran líder carismático en su momento, que acabó muy mal porque hizo justamente lo que Belaúnde no hizo. Muy bien. Víctor Andrés, un gran programa, hemos recordado momentos, hemos visto, creo que a partir de la experiencia histórica, cómo funcionan las instituciones. El hecho de la incapacidad moral es un acto objetivo que inclusive es extragubernamental, no tiene que ver con la práctica del gobierno, si es bueno o malo. Tiene que ver con una conducta deshonrosa muy grave que descalifica al presidente. Pues eso es, mira, inclusive en otro contexto, cuando sucediera, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que mañana el presidente actual tuviera la desgracia de matar a su esposa por esas cosas que el destino ojalá que no quiera. Estoy poniendo solamente un ejemplo para entendernos, ¿no? Un hecho fuera del gobierno, no tiene nada que hacer con que es bueno o mal presidente. ¿Ustedes creen que ese presidente puede seguir al frente de la del primer cargo de la nación? Por supuesto que no. Y a pesar que la Constitución actual dice que solamente puede ser procesado por un conjunto de delitos como traición a la patria, abandono del país, cierre del Congreso, qué sé yo, ninguno de los cuales califica en este hecho luctuoso que estoy señalando. Entonces, claro, si él no quiere renunciar, que sería lo lógico, lo natural, tiene que haber una herramienta en el Congreso para decirle, hermano, tú no puedes seguir al frente porque has manchado a la institución presidencial. Repito, no tiene nada que hacer con que sea malo o buen gobernante, sino tiene que ver con un hecho que descalifica a la persona para ocupar la primera magistratura de la nación. Bien. Ángel, solamente una anécdota histórica, ya que estamos hablando, por ejemplo, cuando en Rusia todo el mundo quería deshacerse de Pedro III, creo que era, entonces sí, su mujer también se da cuenta que era un pelele, que no valía nada, ¿no? Emperador, entonces su mujer lo destituye. Y después muere, parece que no se sabe si se lo mató o no lo mató, y ella gobernó. Esa señora se llamó Catalina la Grande. La Grande, una gran monarca, por cierto. Fue la gran monarca que ha tenido Rusia, y además mujer. Y esta señora al marido lo enterró, lo sacó, el poder era de él, no era de ella.
ella no tiene nada que ver con el asunto, pero lo sacó fuera, lo licenció, después murió sospechosamente, parece que ella en fin, lo desapareció y ella gobernó pues muchos años y hizo la gran revolución, el gran cambio de este país en potencia mundial, ¿no? Muy agradecido, Víctor Andrés, ha sido una gran conversación. Espero que a todos amigos les ha resultado de su agrado y satisfacción, y simplemente agradeciéndoles su audiencia, el hecho que nos sigan. Nos despedimos hasta la próxima semana. Esperamos contar con Juan Cheput para completar y seguir dialogando sobre los aspectos más relevantes de la realidad nacional. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Muy bien.